que vivir constantemente con negatividad en nuestras acciones, ya sea en contra de uno mismo o de los demás, provoca el acercamiento de los seres oscuros que al paso del tiempo podrían influir en nosotros. Las invocaciones. El único don verdadero con el que cuenta el ser humano es el libre albedrío, es decir, hacer lo que decidamos. Ni Dios nos obliga a realizar actos buenos, ni el diablo nos obliga a hacer actos malos. Somos nosotros los que elegimos qué hacer. Este es un hecho tan poderoso que hasta el mismo cielo lo respeta. Y si nosotros elegimos invocar seres del mal, entonces se aparta la protección natural que todo ser humano tiene, respetando nuestra decisión, con la salvedad de responsabilizarnos de las consecuencias que esto nos traiga. Los rituales extraños. Los rituales se realizan para conformar una acción y se hace un llamado a un ser superior para que nos dé las facilidades para hacerlo. Esta práctica no es recomendable, sobre todo si quien la realiza no tiene la suficiente experiencia, pues practicar un ritual conlleva necesariamente a un compromiso. La brujería, que se ha enviado a algún demonio por medio de la alta brujería para perjudicar a alguna persona. La voluntad, que por voluntad propia se haya realizado algún pacto de sangre con el mal. Los criterios de la posesión demoníaca son diversos. La ciencia no se ha podido poner de acuerdo respecto a las posesiones demoníacas. De hecho, nos hemos encontrado con muchos casos que, están relacionados directamente con algún trastorno mental, están relacionados con algún consumo de drogas o están relacionados con alguna actitud de personas que quieren hacerse poseídos para llamar la atención. Dentro de mi equipo de investigación tengo a médicos, psiquiatras, tengo también pastores evangélicos, sacerdotes católicos, exorcistas, y me he encontrado con que la ciencia no logra aceptar fehacientemente que las posesiones demoníacas existen. Y tienen razón, ellos lo toman como patologías. Entonces la discusión entra ahí. Yo les digo, ¿por qué una persona después de recibir el ritual de exorcismo se cura? ¿Quiere decir que el ritual de exorcismo cura las patologías? Es una discusión que no ha terminado y es algo que realmente no se conoce. Son muchos los criterios que envuelven a lo que se conoce como posesión demoníaca. De hecho, algunos consideran al Maestro Jesucristo como el primer exorcista. Recordemos que en la Biblia, en Marcos 5, ahí dice que le presentan al Señor un hombre con demonios dentro. Él le pregunta, ¿quién eres? Le responde, soy Legión. Tienes que salir de aquí porque este cuerpo le pertenece a mi Padre, le dice. Y ellos piden permiso a meterse a un hato de cerdos. El Señor se los concede y esos cerdos se desbocan por un despeñadero, muriéndole al mar. Es algo donde la ciencia y la religión no se han puesto de acuerdo. Pero sin embargo, son situaciones que existen. Por supuesto que no se puede llevar una estadística clara, porque obviamente en la casa donde ocurre esto, nadie quiere aportar datos. Lo que quieren es olvidarse de ese asunto. Sin embargo, hay criterios muy diversos, opiniones muy destacadas, que me gustaría que con la de usted se conjuntara un criterio propio. El poder decirle a las personas que con este tipo de prácticas y de casos, por un lado se ven muy morbosos, muy espectaculares, en filmación de películas que exageran. Hay quien cree que no es cierto. Yo quiero decir que es cierto, no es mi labor dar a conocer lo malo, sino cómo combatirlo y ayudar a la gente, el ayudarles a prevenirse. Y estamos viviendo en un mundo de una tecnología y de ciencia muy avanzado, pero todos los casos que estamos hablando y todos los que tú mismo has experimentado, lo que la gente cuenta y testimonios, ahí están presentes, de que hay un mundo espiritual que existe, que es malo, como el mundo espiritual que existe y que es bueno también. No experimentar
si no tienen alguien maduro y alguien serio. Hay muchos charlatanes, hay mucha gente que que anda buscando, dándose a conocer, inventan fantasmas. Es que es importante hacer como la aclaración de la parte clínica o la parte terapéutica sí tiene como un apartado donde nosotros clasificamos todos estos casos dentro de algo que se llama esquizofrenia. No hay como tal una explicación así científica que te diga que hable una lengua que desconoce, pero sí hay una parte dentro de la sintomatología de la esquizofrenia donde ellos pueden tener un comportamiento extravagante. La mente es capaz de provocar la muerte, o sea, la mente final tiene, imagínate, nosotros utilizamos el 16% de nuestra mente, desconocemos un 84% de los procesos mentales, de las principales causas que determina un comportamiento adulto anormal que puede caer en psicosis, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, de los 0 a los 7 años, el niño todavía no tiene los esquemas mentales elaborados. Si este abuso pasó, el niño va a empezar a distorsionar la información que del exterior le esté llegando y puede provocar muchos trastornos en su vida futura, ¿no? La Iglesia Católica acepta totalmente el exorcismo porque acepta la existencia de Satanás y la posibilidad de que pueda penetrar a una persona, puedan penetrar a un animal o incluso algún objeto. Tiene un camino especial, un camino totalmente claro para distinguir entre lo que son alguna enfermedad psicológica, alguna neurosis y alguna influencia o alguna posesión totalmente demoníaca. No basta que una persona hable cosas raras, que le tenga miedo o coraje a las cuestiones sagradas para que se considere que está poseída. Todos los sacerdotes pueden hacer este tipo de exorcismos y que ninguna persona bautizada puede ser posesa, a menos de que después de su bautismo haya renegado de su fe o haya invocado directa o indirectamente a Satanás. Directamente cuando se hace una oración a Satanás, cuando se asiste a una misa negra o cuando se entrega el alma a él. Indirectamente a través del juego de la Ouija, a través del culto a la Santa Muerte, el culto a este falso santo San Malverde, la brujería, el esoterismo, todo lo que se referiría a elementos de magia negra e incluso magia blanca. A lo largo de los años han sido documentados casos de posesión o supuestas posesiones. Por ejemplo, en 1231, una vez constituido el Tribunal de la Inquisición o del Santo Oficio, se dieron a conocer varios casos de posesión demoníaca. Pero al paso del tiempo se descubrió que debido a la ignorancia de la época, los inquisidores denominaban directamente posesión diabólica al comportamiento humano no conocido hasta ese momento. Es decir, si una persona presentaba lo que hoy se conoce como algún desorden mental, la condenaban por tener los diablos dentro. No se sabe realmente con exactitud si alguno de los condenados estaban en verdad poseídos o simplemente enfermos. Uno de los casos más famosos de posesión de la historia es el de las religiosas del convento de las Ursulinas de Loudun, Francia, en 1631. Ahí se llevó a cabo el primer exorcismo público. El hecho escandalizó a toda Europa, pues se trataba de 8 religiosas poseídas por varios demonios. Se responsabilizaba al cura Urbano Grandier de haber propiciado estas posesiones y fue acusado de brujo. Se mostraron como pruebas cartas en latín. Una de ellas se decía que había sido escrita por el diablo. Las religiosas fueron exorcizadas y después de un largo proceso, el cura Grandier fue condenado a la hoguera. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a estar poseída? Se ha dicho mucho acerca de esto. Se sabe que es por actitudes
que es por hacer invocaciones o rituales que no se conocen. Eso es muy importante. Las personas que tienen este problema no necesariamente tienen que ser transformadas como Teresa Regan, la chica de la película El Exorcista, no. En algún momento de su vida se podría activar esto y podría llegar una transformación. Esto inicia generalmente con que la persona se aísla de los demás, se vuelve hosca, deja de comer, deja de dormir. En el lugar donde se encuentra, bueno, pues hay cierto frío, llegan olores fétidos que no se comprende de dónde surgen, los focos se funden sin razón aparente, las plantas se llegan a secar y bueno, pues la persona también tiene algunos rasguños o moretones que no sepa cómo se hizo. Inflamaciones del vientre o de la garganta. Y hay diferentes instancias que debe de recorrer una persona para presumirse que se trata de una posesión demoníaca. Es por eso muy importante que cuando se tenga la sospecha, se deben de hacer exámenes médicos exhaustivos. Y cuando el médico dice, no sé lo que tienes, es necesario la ayuda de un exorcista profesional. Las pruebas muy claras de que alguien está poseído tampoco son expresiones como las ha mostrado Hollywood en películas como El Exorcista. Nada de vomitadas de color verde, nada de que la cabeza da vueltas, nada de que la persona se eleva o cosas de este tipo. Las muestras muy claras son, primero, la persona tiene que hablar una lengua desconocida para ella, puede ser una lengua antigua o una lengua moderna, pero que nunca haya aprendido. Hablar no pequeñas palabras, no frases sueltas, sino fluido, un lenguaje que nunca haya conocido. La segunda prueba es que conozca algo que está sucediendo en alguna parte del mundo que nadie se lo haya dicho. Es decir, que tenga esta posibilidad de saber lo que está pasando en este momento en China o en Afganistán, o lo que está pasando en este momento en la casa de alguna tía y nadie se lo ha comentado. Esta es una manera de conocer que está posesa. Y la tercera sería que tiene una fuerza extraordinaria, no compatible con sus músculos. Cuando una persona está ya posesa, entonces tendría que resolver su situación un sacerdote exorcista especializado que ha recibido el permiso del arzobispo y el nombramiento del arzobispo para que se dedique a ello. Había bancas, ahora hay sillas, y él empezó a blasfemar. Entonces el demonio empezó a blasfemar. Yo trataba de que callara. Entonces me dijo, te voy a demostrar mi poder. Se rompieron los vidrios del templo y las bancas del templo las movió así todas adelante, hacia atrás y a los lados, como que quedé encerrado con él. 2, 3 bancas se llegaron a encimar. A veces se iba la luz, se rompían focos, X, ¿no? Se movían cosas. Pero esa vez movió las bancas, rompió los vidrios y todo. Y logró girar la cabeza tipo la película del exorcista. No todo, no los giros de 60 grados, pero sí de una manera muy difícil de hacer por un humano en ese sentido. Y bueno, son experiencias, cuando ya casi queda libre él, como 2 días antes, en uno de los pasillos se le manifestó y empezó a levitar. Y en un momento en que levitó más o menos, como esta, más o menos así. Recuerdo que yo le tomaba el estómago y el cinturón por detrás, trataba de bajarle, ¿no? Estuvimos orando y ya solamente orando lo bajamos. Fue esa la levitación, usando una frase rara hasta dentro del alma, por decirlo así. Inclusive hemos orado por algunas personas que dicen que tienen presencias y no sucede nada sino hasta la 8ª oración, en que se van debilitando, ya no soportan, ya no aguantan, entonces se dan a conocer, como quien dice, ¿no? Salen a la luz y ya se dan cuenta que sí están endemoniados. El problema aquí no es tanto la fuerza de los demonios, sino la persona. La misma persona le da fuerza al demonio
para no demostrarse y poder estarse escondiendo. O sea, por falta de fe. Hay quienes quieren ser libres para seguir haciendo el mal. Eso les da mucha fuerza a los demonios y provoca que se puedan esconder y no reaccionar ante la fuerza de la oración. Porque Dios nos da autoridad sobre los demonios, pero no sobre las personas. Las personas tienen su libre albedrío. La película El Exorcista de 1973 rompió con el silencio que rodeaba las posesiones demoníacas y puso de moda el tema, aunque de forma cruda y descarnada. La película presentaba la historia de una jovencita que había sido poseída por un demonio poco tiempo después de haber invocado al espíritu del pirata Morgan a través del tablero de la Ouija. El Exorcista, una historia arrancada de la realidad y plasmada en una novela del mismo nombre por William Peter Blatty. La obra, por su contenido referente al tema, se convirtió rápidamente en un bestseller. Keep away! The sow is mine! Fuck me! Fuck me! God, defender of the human race! Oh, look down in pity! You killed your mother! Your servant! You left her alone to die! Shut up! I'll never forgive you! Shut up! Bastard! Oh! I command you, by the judge of the living and the dead, to depart from the servant of God. It's the power. Holy water. Oh! Oh. It's the power of Christ that compels you. You son of a bitch! Take me! Come into me! God damn you! Take me! Take me! En realidad, Blatty basó su libro en una publicación del Washington Post del 20 de agosto de 1949, en la cual se daba a conocer a la luz pública la terrible experiencia de un adolescente de nombre Douglas Deans, un chico de 14 años originario de Maryland, Estados Unidos, que fue liberado de una posesión diabólica, según manifestaron fuentes religiosas. Se decía que la cama de ese joven se movía violentamente de un lado a otro de la habitación y que él hablaba en latín, lengua que nunca había estudiado. Por tal motivo, se le practicaron exámenes médicos especializados en diversos hospitales, y al no encontrar explicación alguna del padecimiento, se solicitó a las autoridades eclesiásticas el permiso para que sacerdotes católicos le practicaran un exorcismo. Finalmente, al cabo de 30 sesiones de este ritual, quedó totalmente liberado. Emily?
1976 se reportó otro acontecimiento extraño en Alemania. Annelies Michel, una joven de 22 años, quien según versión de sus amigas practicaba hechizos y brujerías como pasatiempo. Fue aparentemente poseída por demonios. Sus padres solicitaron ayuda a los sacerdotes Ernest Old y Arnold Renz, y Annelies fue sometida a varias sesiones del ritual de exorcismo. La joven finalmente murió. Esta historia también fue llevada al cine en la película titulada El exorcismo de Emily Rose, una película de Scott Derrickson. Uno de los casos más impresionantes de posesión demoníaca de México es el de César Neftalí. Un caso que estuvo envuelto con el culto a seres de oscuridad y sobre todo a la inocencia. Decía el Maestro Jesucristo, más vale que te amarres una piedra de molino al cuello y te arrojes a las aguas antes de que desvíes la inocencia de alguno de mis hijos. El caso de César Neftalí es un caso que proviene de la desintegración familiar, de problemas internos, y de ahí personas malévolas se aprovechan para crear un gran problema, una marca muy fuerte en la vida de un inocente. César Neftalí, bueno, pues una persona como cualquiera, un niño de 11 años que tiene problemas familiares. Se pelean los padres. Posteriormente, él, a falta de cariño, pues la recibe de un perfecto desconocido. Un perfecto desconocido que finalmente sabía muy bien lo que hacía y a dónde dirigía todas sus malas acciones en contra de inocentes. Vamos a conocer este caso, pero les sugiero que no se me sugestione. Es un caso fuerte, un caso que de verdad lo va a dejar con los ojos abiertos. Todo empezó desde que yo era niño. Yo provengo de un matrimonio disfuncional, de un divorcio desde que tenía yo 5 años. Creo que a partir de esta edad empezó a marcar mi vida porque pues anduve yo vagando con diferentes familiares por parte de papá y por parte de mamá. Y esto provocó que hubiera una inestabilidad en mi vida y pues conllevó también a la falta de amor, al ser agredido verbalmente por ambas familias, por la situación que se había vivido, y pues esto pues trajo a mi vida pues depresión, falta de amor, soledad. A los 5 años viví con familiares por parte de mi mamá y pues me acostaban a mí en medio en una cama con mis primos que tenían 17, 18 años. Yo recuerdo que a esta edad pues yo desconocía lo malo y lo bueno, pero habían cosas que yo sabía que eran malas. Recuerdo que mis 2 primos tomaban mis manos y se masturbaban con mis manos y pues yo me sentía así como intranquilo. De repente ya no fue eso, sino ya me amordazaban y pues me abusaban de mí, violándome. Durante 1 año estuve pasando este tipo de violaciones que pues creo que marcó mucho mi vida porque me entró pues una apatía o el rechazo de que no toleraba que nadie me tocara porque yo pensaba que me querían agredir físicamente en cuestión de una violación. Y esto fue parte de mi niñez. Un niño que ni siquiera llegaba a adolescente se presenta en su vida una situación adversa, una situación familiar que lo deja marcado, que lo deja herido. César Neftalí, un jovencito que necesitaba amor, cariño, comprensión, finalmente se encuentra con un verdadero monstruo. Un verdadero monstruo que junto con todo su equipo, junto con todo su clan, dejan heridas profundas en el alma
y en el cuerpo de este hombre. Una situación que ojalá no le hubiera ocurrido a él ni a nadie. Pero tal vez esta situación se esté produciendo en este momento en la vida y en el cuerpo de alguna otra persona. Y recuerdo que llegué a estudiar en Querétaro, estudié en una secundaria. En este lugar, pues durante un tiempo estuvo todo normal. Después veía yo frente a la escuela, en la contraesquina, en el poste, a un señor vestido de negro como un darqueto, pero elegante, o sea, no como se visten los darquetos, sino elegante, parado en la esquina. Y pues durante un tiempo estuvo ahí siempre y le pusimos muchos apodos porque veíamos que no esperaba a nadie, sino nada más estaba observando a los chicos. Saliendo de clase, esta persona estaba ahí en la esquina, me llama, me acercó él y me habló por mi nombre, que a mí me sorprendió eso, que me habló por mi nombre, y de repente me dijo que él era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela. Creo que esta es una de las cosas que es muy importante a nivel de los jóvenes, porque mucha gente llega incluso fuera o dentro de las escuelas, llámese primarias, secundarias, preparatorias, incluso hasta universidades, que se llegan a infiltrar. La finalidad de que mucha gente de este tipo entra a destruir a la juventud, con drogas, con ritos y prometiendo fama, fortuna y dinero, que a lo mejor sí lo prometen, pero siempre cuesta la destrucción de la vida. Esta persona pues me empezó a hablar muy bonito y lo que a mí me cautivó fue que me llamó hijo. Y esto pues me motivó mi corazón, y cuando lo miré dije, este es el papá de mis sueños. Entonces eso conllevó a que yo fuera a su casa, una mansión grande en ese estado de la República. Al llegar ahí me dio a beber un brebaje. Yo me rehusé, pero entraron las amenazas. Por amor a este señor, como padre, en mi pensamiento, porque nunca se lo dije así abiertamente, provoca que yo obedeciera ciegamente a este señor en todo lo que me dijo. Yo siento que tenía droga esta porción que me dio a beber, porque mi mente cambió, se generó como fuerza en mi cuerpo, y esto fue durante un tiempo, hasta que después de eso pues me dijeron que me iban a hacer una iniciación. Yo no vivía con él, había muchos chicos que estaban ahí como internos, yo solamente iba y venía, porque pues yo tenía que llegar a casa, porque yo era hijo de familia, aunque nada más estaba yo con mi papá. Tuve mucha libertad y libertinaje, porque yo llegaba a la madrugada, mi papá a veces se asomaba por la ventana y me decía, ¿dónde andas? Luego andaba caminando. Me dice, ten cuidado, y se acostaba. Nunca me dijo por qué llegas tan tarde, o sea, me dio en ese aspecto mucha libertad, la cual yo la aproveché. Y desde que pasaron esos 2 meses, cuando me dijo que asistiera un domingo, porque hay los rituales que yo ignoraba que eran una secta satánica, yo no sabía nada de eso. Me espera un domingo que me iban a dar mi bienvenida. Yo asisto ahí, toco la puerta, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que el que abre la puerta era otro chico de mi edad. Yo tenía 11 años, todavía cumplía 12 años. Llegó un momento en el cual, pues cuando me abre me impresiona ver a alguien y me dice, pásale, sé bienvenido, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas. Y me empezó a señalar con su mano, mira, ahí hay niños de la calle, niños golpeados, niños de padres divorciados, todos con problemas. Y pues esto dentro de mí, yo me sonreí, yo dije, no soy el único, somos muchos. Yo pensaba que era el único que estaba sufriendo en el mundo, y cuando me di cuenta que éramos muchos, me dieron una cordial bienvenida. Después de eso bajamos a un subterráneo, como cavernas, donde había una mesa grande, donde iba a ser mi iniciación, para formar parte de este grupo. Hasta ese momento no sabías que se trataba de una secta. No, ya después de eso, pues al bajar, pues muchos chavos, no bajaron los más chicos, sino bajaron ya chicos de 16 años en adelante, que eran los chicos intermedios y avanzados. No permitieron a los más pequeños porque eran por niveles. Para ese tipo de iniciación solamente eran los intermedios y avanzados. Cuando yo bajo, la mesa estaba así como de madera, pero tenía así como muchas figuras, como símbolos, como jeroglíficos, y muchos estaban así como cubiertos de sangre, pero ya negra así en la mesa. Cuando me recuestan, me quisieron desnudar, quitar la ropa, y pues yo me opuse, le digo, ¿qué traen? Me dice, es parte de tu bienvenida. Pues me desnudaron completamente y me subieron sobre la mesa y me amarraron de las muñecas y de los tobillos abiertos. No pensé lo que iban a hacer conmigo. Trajeron primero un animal, como un perro, y de ellos le llamaban como un chacal. Lo trajeron y lo pusieron sobre mí y empezaron a hacer plegarias. Yo no entendía, que después entendí que eran lenguas satánicas. Hicieron invocaciones a Satanás. Lo pusieron sobre de mí
y lo abrieron con una daga y toda la sangre era batida sobre mi cuerpo, y los chicos avanzados, los mayores, extendían toda la sangre sobre, que me cubriera todo mi cuerpo, que no quedara ninguna parte de mi piel limpia. Después de eso siguieron invocando, pasaban alrededor de mí en círculos, y después trajeron a un bebé recién nacido. Y estos bebés, en una ocasión me preguntaban de dónde los obtenían. Hay sectas satánicas de lesbianas, también hay de homosexuales, como hay de matrimonios, donde hay gente de mucho dinero. En donde yo estuve era una secta de niños. Habían adolescentes, pero todos entraban desde pequeños. En estas sectas de lesbianas habían pues rituales donde habían como orgías, donde las lesbianas eran pues embarazadas, y esos niños eran usados para los ritos. Como eran niños no deseados, entonces un niño para un rito satánico debe ser niño de 10. Ya si tiene un mes, ya no es apto para un rito satánico. Entonces, incluso el niño no tenía que llorar en el sacrificio. Si lloraba, se rompía el ritual. No sé si lo drogaban, lo preparaban, pero en ese momento lo pusieron arriba de mí y también fue sacrificado, y su sangre era batida en mi cuerpo. Después de que fue cubierto mi cuerpo con la sangre del niño, ellos ya tenían preparado, en el tiempo que hicieron todo el ritual, ya tenían preparado el corazón del niño que habían sacrificado, y hicieron como una blasfemia lo que es la cena del Señor. Todos mordían el corazón como parte del ritual y decían unas plegarias a Satanás. En ese momento todos los chicos lambieron todo mi cuerpo para limpiarme la sangre, lamiéndome el cuerpo, y en ese momento yo perdí el conocimiento. Me quise escapar porque ahí en ese lugar, por las marcas que ponían a los chicos, o sea, eran unas marcas que yo, la verdad, te soy sincero, yo tuve mucho miedo a eso por la reacción que había en otros chicos que gritaban como, no sé, era horrible escuchar eso. Una persona marcada al rojo vivo con un fierro sin anestesia, o sea, si con un pellizco gritan a alguien, o sea, el ser marcados así, o sea, nunca he escuchado un grito tan terrorífico como escuchar a chicos así, ser marcados así, sin anestesia. Lo que hasta hoy he escuchado son situaciones impresionantes que un ser humano ha vivido. Para nosotros es difícil creer que haya tanta maldad. César Neftalí siguió viviendo esta pesadilla, pero sabe, aún faltaba lo peor. Afortunadamente, el pastor Hugo Álvarez se acercó a él. La vida lo arrimó hacia él y encontraron juntos una salida. Pero esta situación bien podría quedar en alguna película de terror. Lo peor aún faltaba por pasar. No solamente a su vida de César le llegó el mal, también abarcó a su familia. Vamos a conocerlo. El escaparme, yo rompí un pacto de sangre. Hoy en día existen muchos libros de satanismo donde se hablan pactos de sangre. Nadie puede romper un pacto de sangre sin con la muerte. Por lo tanto, yo rompí un pacto y conllevaba mi muerte o la de un familiar. Yo al desertar de este lugar por miedo, deserté varias ocasiones, me golpearon mucho, que yo cuando iba a cumplir 14 años, 9 años pasaron porque a los 5 años yo dejé de ver a mi mamá, pero yo conservaba una fotografía de ella. Recuerdo que esa foto que yo tenía de mi mamá, aún la conservo, donde ella me carga de niño. Yo tenía siempre el recuerdo cuando ella me abrazaba. Me acuerdo desde muy pequeño, desde más chico de los 5 años. Recuerdo que siempre observé esa foto y siempre le reclamaba yo a mi mamá, ¿por qué me dejaste? Cuando más la necesité fue cuando pasó toda la ruptura y todo eso. Yo recuerdo que al escaparme yo no medí las consecuencias del pacto de sangre. Pasaron 9 años para ver a mi madre, pero en una circunstancia totalmente diferente a la que yo anhelaba. Créeme que yo decía el día que vea a mi madre yo le voy a reclamar, y yo casi decía que le iba a gritar por lo que había hecho. Nunca nos buscó. Entonces yo, cuando me secuestran, me golpearon tan fuerte que casi parte de mi rostro izquierdo me lo desfiguran a golpes. Me regresan a la secta y estando ahí, recuerdo que me bajan al subterráneo y en la mesa donde a mí me habían iniciado, a lo lejos yo vi a una persona desnuda.
a lo lejos yo vi a un adulto. Y yo pensé que iban a hacer un ritual como se hacían ahí en ese lugar. Me traen los chicos que me habían golpeado de la camioneta, me agarran con candados en los brazos, haciéndome como la llave china, y me acercan hacia la persona que estaba en la mesa. Cuando me voy acercando me doy cuenta que era una mujer, porque estaba completamente desnuda. Cuando me ponen a una distancia muy corta, casi mi rodilla pegaba con la mesa, volteo a la mujer y la reconozco y digo, esta es mi mamá. Mi mamá me reconoce, pero ella balbuceaba y no podía hablar. Yo me fijé que tenía mutilada la lengua y siento que había sido violada porque estaba con sus muslos ensangrentados. Creo que fue violada ahí. Y pues yo entendí que mi mamá al mirarme me dijo, ayúdame, yo entendí eso. Y yo me postré ante el sacerdote satánico y yo le imploré que no tocaran a mi madre. Y recuerdo que él me dijo, mírate tu mano. Y cuando yo me miré mi mano me acordé de las palabras que yo dije. Yo le supliqué, incluso le pedí perdón y me arrodillé ante él. Que no tocara a mi madre, que me dijera a quién matara y yo mataba a quien él quisiera. Me dijo, porque rompiste un pacto, pagarás las consecuencias. Me agarraron los chavos y me pusieron entre uno de sus senos, que fue en su seno derecho. Pusieron casi toda mi cara sobre el costado de su seno. Y clarito vi cuando le clavaron una daga y la partieron. Toda su sangre cayó, parte de su sangre cayó en mi cabeza. Yo gritaba, pero no me podía levantar porque me tenían sostenido así, para que no me levantara. Yo perdí el conocimiento por lo que estaba yo presenciando. Lo único que recuerdo antes de perder conocimiento es que sentí como si me hubieran dado una cachetada con una masa. Siento que había sido el corazón de mi mamá que golpeó mi cara. Y después volví en sí, estaba yo en una habitación. Cuando despierto yo dije, estoy en una pesadilla, y bajé corriendo al subterráneo y vi la mesa batida en sangre. Yo entendí que no había sido un sueño. Un castigo muy fuerte por uno de los intentos de deserción. ¿Qué otros castigos te dieron cuando querías escaparte? Antes de eso, te lo comparto, son cosas que a veces yo lo mantenía muy íntimamente. En muchos lugares, mi familia aún así se preguntaba el por qué yo era soltero, por qué no me veían una novia. Y pues yo siento que esto tuvo que repercutir y sospechas de que si tenía yo tendencias de homosexual. Fue lo de mi mamá. Lo otro fue cuando me secuestraron cuando tenía yo 12 años. Fue antes de mi mamá. Te lo comparto porque pues Dios me dio paz en mi corazón. Dios me dio tranquilidad y me da valor de compartirlo porque pues son cosas que pasan. Hoy me doy cuenta lo grande que es Dios, lo bueno que es Él, porque el vivir solo no me ha sido fácil. He sido muy criticado, pero yo sé que le sirvo a Dios. Y cuando tenía 12 años, yo deserté la primera vez. Y me secuestraron, me anestesiaron, y cuando yo volví en sí, estaba yo vendado desde mi cintura hasta las rodillas. Yo no sabía qué me habían hecho, yo pensé que me habían vendado por los golpes que me habían dado. Estaba yo con botellas de suero, con antibióticos. Tuvieron que hacerlo gente especializada por lo que me hicieron. Cuando pasaron las semanas, yo en cama me dijeron que subiera a una habitación a bañarme y que me bañara con los vendajes mojados. Que me mojara los vendajes y que mojados yo me los quitara. Cuando pasó esto, yo me metí a la regadera y me quedé un buen rato así. Yo sentía como un ardor desde mi abdomen hasta mis muslos, como si me hubieran inyectado ácido, como chile. Cuando me voy quitando las vendas y me voy desprendiendo las gasas, me habían mutilado mis genitales. Esto sucedió cuando yo cumplí 12 años. Yo no conocí una masturbación. El hacerme esto me conllevó a
entregarme más al satanismo, pero aún así buscaba yo ese Dios todopoderoso que había escuchado en ese congreso. Esto durante muchos años sufrí mucho porque me sentí un muerto en vida, porque una de las cosas que yo soñaba, que iba yo al baño y hacía yo bien, normal, pero cuando despertaba veía la cruda realidad y esto me deprimía más, anhelaba yo morirme, suicidarme y tantas cosas que pasaban ahí. Y yo te lo comparto, Juan Ramón, porque sé que hay muchos jóvenes que están involucrados en eso y a veces no hay una salida. No se puede romper un pacto satánico, uno solo. El único que puede romper un pacto satánico es Dios. Situaciones impactantes y terroríficas para que una persona las haya vivido, ¿verdad? Y cuando se creía que esto ya había terminado y que había salido de ese lugar y que todo iba a ser normal, no. Empezaba una lucha tal vez más poderosa, una lucha con seres de oscuridad que se alojaron dentro del cuerpo de César Neftalí. Una lucha que duró mucho tiempo, pero finalmente fue ganada. A César le quedaban secuelas físicas, de rasguños, de moretones, de hemorragias muy profundas que la ciencia no podía explicar. Vamos a conocer esta parte, la más fuerte, la parte espiritual en la vida de César Neftalí. Yo me escapé a México, pero me mandaron chicos para que me estuvieran custodiando y regresar cada fin de semana. Pero yo ya dije, tengo que decírselo a mi familia. Cuando yo se lo digo a mi familia, empezaron los vómitos de sangre. Mi familia se quedó como en shock, como diciendo, no puede ser. De repente empezaron mis desgarres en todo mi cuerpo, toda mi ropa se pegaba, mi ropa no se rompía, sino nada más era mi piel. Y pues la sangre se me pegaba a la ropa. Mi familia se espantó y empezó a pedir ayuda. Y cuando acudí yo en México a una iglesia, mi familia a una iglesia cristiana, con el pastor Hugo, él fue el que brindó todo el apoyo, él me cuidó, estuve viviendo con él, estuvieron velando conmigo por mi caso que fue muy, muy fuerte. Cuando yo lo conozco, él ya estaba huyendo de la secta, porque la versión de él mismo es que cuando los marcaban se ponían muy mal y le entró temor y él iba por su tercer marca, que era el 666 en la espalda. Entonces busqué una Biblia, empezó a leer Apocalipsis y empezaron los problemas, los rasguños en los brazos y todo, y se dio cuenta que era malo. Es cuando sus tíos no le creyeron, pensaban que era algo físico, su papá también. Lo iban a hospitales, hacen todo tipo de estudios, no le encuentran nada. Lo traen con este pastor, no pudieron y lo traen para acá. Pero él ya tenía las presencias demoníacas. Él tenía una legión de sangre, una legión puede ser hasta 600 demonios. Sangraba por los oídos, por los ojos, en los brazos se los rasguñaba, el cuerpo, las piernas. Cuando le hacían exámenes para encontrar los hilos de la sangre, porque vomitaba también hasta un cuarto de cubeta diario. Nadie puede vomitar un cuarto de cubeta diario y vivir. Por eso lo vieron en el hospital. Inmediatamente le daban exámenes a ver de dónde venía el hilo de sangre, del cerebro, de los pulmones, estómago, y nunca lo encontraron, ¿no? Eso es lo que se llaman demonios de sangre por los pactos que hacen de sangre. Los pastores que estuvieron conmigo, principalmente el pastor Hugo, decían que lo que había en mi vida era una legión de sangre, porque había levitaciones. Levitaciones. Estaba yo descalabrado, tengo cicatrices de mis descalabradas y el techo estaba ensangrentado, por lo cual decían que me azotaba hacia el techo. Constantemente las lámparas se reventaban, los focos, movimiento de objetos, muchas cosas sobrenaturales. Aparte de los sangrados en mi cuerpo, me salían unas bolas como si tuviera dentro pelotas de ping pong en todo mi cuerpo, y cuando estaban orando a Dios por mi vida, las bolas se me movían y era un dolor horrible. Nunca sentí un dolor tan intenso que sentir esas bolas dentro de mi cuerpo que se me movían. Entonces estuve con doctores, el otorrino me revisó los oídos, decían que iba a perder mi oído derecho porque dicen que se me había reventado el tímpano.
pero cada que oraban por mí me sangraba y optaron que era espiritual. Aparte de las levitaciones, movimiento de objetos, persecuciones, se me manifestaban dentro de mí cosas que yo no recuerdo, sino me tuvieron que grabar, porque yo no creía que lo que me pasaba, porque cuando yo volví en sí, aún ensangrentado, yo pensé que a mí me estaban lastimando lo que estaban en mi alrededor. Dije, pues, como así yo casi los maldecía, porque decía, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Cómo estaba? Pero yo pensaba que ellos me golpeaban o me lastimaban, y no, me tuvieron que grabar para que yo viéndome viera realmente en qué situación estaba yo. Estuviste poseído también. Sí, por una legión. Que, bueno, en la Biblia mencionan algunos casos del endemoniado gadareno, que el nombre que daba ahí, muchos saben la historia, que decía mi nombre es Legión, que Jesús le preguntaba cómo se llamaba. Mencionan otros casos el lunático, que era una manifestación que a veces lo lanzaba sobre el agua y a veces sobre el fuego, y Jesús lo liberó. Menciona un caso del flujo de sangre. Entonces, en mi caso, deducieron por la manifestación que había en mí, que era una legión de sangre lo que me estaba atacando, porque todo lo que se manifestó en mí fue sangre. Lo que más me aterrorizó fue lo que más se manifestó en mí. Me daba mucho miedo ver sangre y fue lo que más me atacó, la sangre. Algunas gentes quieren que pusiera una denuncia por lo que sucedió, pero recuerdo que el pastor Hugo dijo que no es de la palabra de Dios dice que no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios, y que actuáramos como Dios decía, que obráramos así, que Dios iba a traer la paz, la tranquilidad, y yo le creí y lo he visto hasta el día de hoy. César, eres un hombre que ha salido, prácticamente un hombre que escapó del infierno. Sí. ¿A dónde quieres llegar? Mi meta es que yo quiero ser un buen siervo de Dios.